Bueno chicos, continuamos calculando el volumen y las áreas de los cilindros rectos. En esta ocasión tenemos el cuarto ejercicio. Nos proporciona la figura un ángulo de 90 grados del triángulo que está dentro del cilindro recto y tenemos los 9 centímetros que representa la altura del mismo. Recuerden que estos tipos de problemas necesitamos las dos variables principales, que es la altura y el radio. Con ellas dos podemos calcular las áreas y el volumen. Vamos a proceder a obtener los datos. En los datos, la altura es 9 centímetros, nos las proporciona la figura, y el radio es desconocido, queda como incógnita. Ese va a ser nuestra primera variable a buscar. Como tenemos un lado que es los 9 centímetros y un ángulo que son los 60 grados dentro del triángulo que observamos, eso nos indica que tenemos que utilizar las razones trigonométricas. De acuerdo a las razones trigonométricas tenemos que observar los lados mediante el ángulo que nos dan. En este caso, según el ángulo de 60 grados, vamos a ver quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto opuesto es el lado que está enfrente al ángulo, en este caso el radio. El cateto adyacente, el lado que toca al ángulo de 60 grados. Y la hipotenusa es el lado más largo y el que está enfrente al ángulo de 90 grados, que no lo sabemos. Ahora, para buscar el radio necesitamos relacionar el radio con uno de los datos que nos proporciona el problema. En este caso tenemos el cateto opuesto, que es el radio, que es lo que queremos, y tenemos el cateto adyacente, que es 9, que es el dato que nos dan para poder llegar al radio. Estos dos lados, al relacionarlo, eso forma una de las razones trigonométricas que conocemos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es, vamos a ver, es la tangente. De este modo sustituimos la tangente del ángulo, que en este caso es 60, el cateto opuesto, que es el radio, y el cateto adyacente, que vale 9 centímetros. Como necesitamos obtener los el radio, tenemos que quitar los 9 centímetros. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Multiplicamos 9 por tangente de 60 y vamos a obtener el radio. Recuerden que la tangente de 60 es un valor que lo obtenemos mediante la tabla de ángulos notables y vale raíz de 3. Al multiplicarlo con 4 nos da 6.92. Ya tenemos entonces la variable principal, que es el radio, nos daban la altura. Ahora vamos a calcular las áreas y el volumen. En las áreas laterales necesitamos aplicar la fórmula que dice 2pi por r por h, que es la altura. Sustituimos 2pi, vamos a utilizar 3.14, el radio que lo obtuvimos 6.92 y la altura que fue dada 9 centímetros. Al multiplicar esos cuatro factores obtenemos 191.12 centímetros al cuadrado. Recuerden que cuando multiplicamos centímetro por centímetro, eso nos queda centímetros al cuadrado. Y conseguimos la primera área. Vamos por el área total. La fórmula es la siguiente. Sustituimos 2pi, que es 3.14, el radio que lo obtuvimos, entre paréntesis el radio más la altura. Hacemos los tres factores, 2, 3.14 y 9.2, y nos da 43.46 centímetros. Sumamos los sumandos que están dentro del paréntesis y obtenemos 15.92. Al multiplicarlo tenemos el área total, que es 691.88 centímetros cuadrados. Del mismo modo, centímetro por centímetro da centímetros cuadrados. Para calcular el volumen aplicamos la fórmula, sustituimos, pi es 3.14, el radio tiene que estar elevado a la 2 por la altura. Resolvemos primero la potencia, 3.14, y el 6.92 al cuadrado nos da
47.88 centímetros al cuadrado. Colocamos el 9 y multiplicamos los tres factores y nos da 1353.09 centímetros cúbicos. Recuerden que este centímetro cuadrado con este centímetro nos da centímetros cúbicos. Vamos al quinto problema. El quinto problema, observamos la figura, nos da el ángulo y un lado. La altura es desconocida y el radio es 8 centímetros. Si tenemos un lado y un ángulo, si analizamos, vamos a tener que utilizar las razones trigonométricas. Para aplicar las razones trigonométricas tenemos que ver según el ángulo que nos están dando, que es 60 grados. Vamos a determinar quién es el cateto opuesto. Según el ángulo de 60 grados, el cateto opuesto es el lado que está enfrente, 8 centímetros. El cateto adyacente no lo conocemos, que es la altura, y la hipotenusa en este caso no nos la dan y tampoco la necesitamos. Recuerden que las variables principales son la altura, y que es h, y el radio. Ahora, el dato conocido es el cateto opuesto y el dato desconocido es la altura. Recuerden que el cateto opuesto y el cateto adyacente, cuando lo relacionamos, eso es la tangente. Entonces, para calcular la altura vamos a necesitar utilizar la razón trigonométrica tangente. Sustituimos el ángulo es 60, el cateto opuesto es 8 centímetros y el cateto adyacente es la altura, que es lo que queremos. Observen que la altura está dividiendo y es la variable que tenemos que despejar, tenemos que dejar sola. Como ella está dividiendo, pasa a multiplicar a la tangente de 60 y el 8 centímetros queda solo. Pero como queremos despejar la altura, tenemos que quitar el tangente de 60 que está multiplicando, va a pasar a dividir. Ahora sustituimos 8 entre tangente de 60, que es raíz de 3, nos va a dar 4.62 centímetros. Al tener esta variable principal, vamos a buscar las áreas y el volumen. Sustituimos los datos encontrados y el dato obtenido, el dato encontrado y el dado, perdón. Multiplicamos los cuatro factores y obtenemos el área lateral. Para buscar el área total también sustituimos, hacemos el producto del 2, 3.14 y 8, obtenemos 50.54 centímetros, hacemos la sumatoria de 8 y 4.62 y obtenemos 12.62. Al multiplicar ellos dos, tenemos 634.03 centímetros cuadrados. Para calcular el volumen, aplicamos la fórmula, sustituimos, resolvemos primero la potencia, 8 centímetros al cuadrado de 64 centímetros cuadrados. Dejamos los siguientes datos iguales y hacemos el producto de esos tres factores y obtenemos 928.44 centímetros cúbicos.